Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a realizar al personaje de Temor de la película Intensamente. Recuerden que estamos haciendo todos los personajes de esta película y ahora nos toca Temor. Los materiales que utilicé fueron hilaza abuelita, es hilaza de algodón, en estos colores blanco, azul cielo, rojo, morado y lila. Un pedazo de fieltro negro, tijeras, pistola de silicón y gancho para tejer de 2 milímetros, relleno, aguja, palitos para meter el relleno y alambre galvanizado y para forrarlo. Bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar con las piernas. Estas se inician en color negro, son los zapatos, y la vuelta 1 va a llevar 10 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a realizar 10 puntos bajos en un anillo mágico. Recuerda que también puedes cambiar los materiales, pueden ser más grandes o más chicos, la medida del gancho, el grosor del hilo, para que te pueda salir de diferentes tamaños. Terminando los 10 puntos, vamos con la vuelta 2. Y vamos a hacer punto sobre punto en esta vuelta, no vamos a hacer aumento ni disminuciones, solo vamos a tejer 10 puntos sobre los puntos que ya tenemos realizados. Yo estoy tejiendo en espiral, por lo que siempre estoy usando un marcador de puntos, que puede ser este como el que ven en pantalla, o de plástico, o un hilito, o si no se les va la cuenta, con contador de puntos. Pero como ustedes se acomoden, no es necesario que usen los mismos materiales que yo estoy usando. Entonces vamos a realizar punto sobre punto, son 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y comenzamos con la vuelta número 3. Esta vuelta se va a tejer en blow, esto quiere decir que vamos a tejer solamente con la hebra de atrás de nuestro tejido, para poder empezar a dar la altura a nuestro zapato del personaje. Es una vuelta en blow y vamos a hacer los mismos 10 puntos sobre punto que ya tenemos tejido. Aquí vayan dándole la forma, vayan haciéndolo hacia adentro para que vaya dando la forma del tejido y se nos haga más fácil al momento de ir rellenando o de poner la plantilla o pues de ir avanzando. Aquí estamos terminando y puse una pequeña plantilla de plástico. Recuerden que yo uso estos que son las tapas de los engargolados, pero pueden usar un topper de plástico o en caso de no tenerlo, un poco de foamy. El punto es que yo no uso cartón porque si se llega a mojar o se llega a lavar, pues se va a deshacer y ya no va a quedar bonito nuestro trabajo. Entonces aquí es muy chiquita. El pedazo de plantilla que usé me ayuda a meterlo con este puntero que tengo, que también a veces me ayudo con este a meter el relleno, ya que está muy delgadito. ¿Y por qué pongo plantilla? Porque al final me gusta que en la parte de abajo el zapato quede plano, no me gusta que quede boludito. Entonces lo aprendí en un video y de ahí ya siempre pongo plantillas casi en todo, a menos que los personajes no lo requieran, pero casi siempre en todo pongo plantillas. Bien, ahora vamos a ir con la vuelta 4 y vamos a trabajar 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 disminuciones para que se marque el motivo del zapato, o sea, como el empeine de nuestro pie en el zapato. Y así nos van a quedar 8 puntos bajos. El último punto de esta vuelta vamos a hacer cambio de color a morado para iniciar con el pantalón de este personaje. Recuerden que estoy usando hilaza abuelita y estos colores pueden variar si cambian de marca de hilaza o si usan el acrílico, pero los colores que más le lleguen son los que pueden utilizar. No es necesario que usen abuelita, pueden usar sinfonía, pueden usar candy, pueden usar favorito, nada más llegar a los tonos lo más parecido que sea. Bien, vamos a iniciar la vuelta 5 y vamos a realizar punto sobre punto en esta vuelta y lo vamos a hacer completo. No vamos a
hacer ninguna modificación, solamente vamos a tejer punto sobre punto. Y aquí estamos terminando, voy a amarrar para fijar nuestro tejido. Y así quedaría nuestro último punto. Bien, vamos a empezar con la vuelta número 6. Estoy haciendo un pequeño nudo, ya saben que como me gusta hacer nudos en los tejidos. Y pongo un poco de relleno. Aquí si ustedes vieron negro es porque tenía un poco de afieltrado negro, entonces para no desperdiciar lo metí. Y pues funciona porque el zapato es negro. Bueno, vamos con la vuelta número 6. Esta va a ser tejida en bló, como tejimos en la vuelta número 3. En bló quiere decir que solo tomamos las hebras de atrás del tejido. Vamos a tejer punto por punto, o sea que vamos a seguir realizando 8 puntos, pero esto es en bló. ¿Por qué va a ser en bló? Porque aquí el pantalón de nuestro personaje tiene como un dobladillo o un acampanado. Entonces quiero manifestarlo de esta forma, tejiendo al final lo de abajo del pantalón. Ahora vamos a realizar de la vuelta 7 a la 9 para generar altura y tenemos que hacer 2 piernas con esto. Miren, esto es lo que les digo que tenemos que tejer. No grabé el video, pero se los voy a dejar aquí fijado en el video para que lo tomen en cuenta y lo voy a poner en la descripción. Ahora, vamos a trabajar la vuelta número 10, que sería esta después de terminar las 3 vueltas para dar altura. Vamos a esconder la hebra en la primera pierna y en la segunda vamos a ajustar con 3 puntos para llegar al lado izquierdo y así poder unir la pierna. Vamos a subir 2 cadenas y unimos la primera pierna con un punto bajo. Este cuenta como el primer punto de esta pierna y tejemos los 7 puntos restantes. Recuerden que cada pierna tiene 8 puntos bajos. Tejemos los 7 puntos restantes, vamos a llegar a las cadenas del otro lado y ahí vamos a tejer un punto en cada cadena, sumando 2 puntos a este tejido. Y llegando a la otra pierna, vamos a tejer los siguientes 8 puntos de nuestra piernita derecha. Aquí sí les cuesta trabajo, a mí a veces me cuesta mucho trabajo porque yo tejo muy apretado y a veces me cuesta demasiado trabajo. Pueden ayudarse con una tijerita, con un palito para hacer más flojo el tejido y tejerlo. La verdad he intentado tejerlo más suelto, pero al final siempre termino, no sé por qué, apretándolo tanto. Bueno, aquí ya tengo estas 2 cadenas. Empezamos con los 8 puntos bajos que tocan en esta piernita. Como les comento, cada pierna tiene 8 puntos bajos y vamos a sumar 4 puntos, que serían 2 de cada lado de las cadenetas con las que unimos la pierna. Al terminar los 8 puntos de esta pierna, vamos a llegar nuevamente a las cadenetas con las que unimos y se tejen un punto en cada cadeneta, sumando los últimos 2 puntos en esta vuelta, que vamos a contar como la vuelta número 10. Y vamos a terminar con 20 puntos bajos en esta ronda. Iniciando el primer punto en la pierna izquierda va a ser donde quede marcado nuestro nuevo inicio de vuelta. Ahora vamos a tejer vuelta 11, de la 11 a la 13, punto sobre punto, son 3 vueltas. Y en el último punto de estas 3 vueltas que vamos a hacer, vamos a cambiar a color negro. Terminando entonces estas vueltas, cambiamos a color negro y nos toca la vuelta número 14. Esta vuelta la vamos a tejer en flow, que quiere decir que vamos a tejer solo por la hebra de adelante de nuestro tejido.
y vamos a trabajar punto sobre punto en esta vuelta. Vamos a tener 20 puntos bajos, pero en color negro. Esto es para hacer como el resorte que se ve en el chaleco, es solo un color y es negro. Ahora bien, vamos a prepararnos porque en las siguientes vueltas vamos a intercalar colores. Vamos a usar el negro y el blanco. Esto es para hacer un trajecito del personaje con una marca de un punto blanco, un punto negro, para que se vea la diferencia de colores y se pueda marcar el estilo del chaleco del personaje. Si ustedes buscan imágenes de el personaje de Temor, él tiene así su chalequito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta vuelta la vamos a terminar con el color negro y el primer punto lo vamos a hacer con color negro. Vamos a sacar la hebra y aquí en lugar de cerrar con negro, vamos a meter nuestro color blanco. Ponemos nuestro marcador. Aquí no hay pierde porque se van a ver la diferencia de colores, pero la verdad yo siempre lo uso por cualquier cosa. Ahora nuestro siguiente punto tocaría color blanco. Metemos, sacamos hebra en color blanco y vamos a cerrar en color negro. Y esto va a ser lo que vamos a ir trabajando durante las siguientes vueltas para ir dando el motivo de este chaleco. Cada que hagamos un punto con el color que corresponde, lo vamos a cerrar con el color siguiente para poder seguir trabajando. Entonces pueden ponerle pausa al video para ir viéndolo, repetirlo. Si tienen dudas pueden mandarme mensaje, yo no tengo ningún inconveniente en responder todas sus dudas. Y esta vuelta la vamos a trabajar así. Va a ser un punto blanco, un punto negro por toda la vuelta número 15 y vamos a seguir teniendo 20 puntos bajos en esta vuelta. No se desesperen, si son principiantes, poco a poco pueden ir haciendo estos tejidos. No quiere decir que lo hagan en el menor tiempo posible, que se sientan mal porque no les sale, no. Poco a poco ir avanzando en el mundo del tejido es súper divertido para que aprendamos muchas cosas y después digamos, antes no podía hacer esto y ahora me lo he hecho en 30 minutos. Entonces, no se desesperen, son ciertos avances que ya tenemos. No creo que sea un tejido avanzado, pero sí creo que tiene un poco de dificultad de estar cambiando los hilos y que no tengamos errores. Pero poco a poco y con paciencia todo se puede. Entonces vamos a seguir haciendo la vuelta número 15. Ya nos faltan menos puntos. Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones, seguirme, regalarme tu like para que estés enterado de lo que voy subiendo. Aquí ya le había agarrado la onda y estaba tejiendo así, pero ya vamos a cambiar la vuelta. Entonces, les digo, el punto es que no nos desesperemos. Aquí terminamos con negro y vamos a seguir con este punto. No vamos a cambiar, tiene que ir así. En donde iba el punto negro va el punto negro y donde va el punto blanco, el punto blanco. Entonces, tejemos el primer punto en negro, cerramos con blanco y así seguimos en esta vuelta que sería la vuelta 16
y 17. Vamos a hacer 20 puntos bajos alternando los colores nuevamente. Recuerden que esto va a ser durante el largo que tenga el chaleco. Aquí les explico. Vamos a llegar a la vuelta 17. Y aquí en la vuelta 18 vamos a empezar a trabajar disminuciones. Vamos a seguir trabajando igual, alternando puntos. Y empezamos con 2 puntos bajos, una disminución. Este va a ser el motivo que vamos a realizar durante toda la vuelta. 2 puntos bajos, una disminución por 5 veces para tener 15 puntos bajos. Cuando hagamos la disminución en el color que nos toque, si es negro, aunque tengamos abajo un color blanco y un color negro, no importa. En el color que nos toca el tejido, en el color que nos toca ese punto, en ese color lo vamos a realizar. No crean que se va a ver feo, disparejo, no, al contrario. Nos ayuda mucho y empieza a marcar el detalle de nuestro personaje. Entonces recuerden, son 2 puntos bajos, una disminución, igual alternando puntos. Y aquí ya llegué al final de esta vuelta con 15 puntos bajos. Vamos a trabajar de la vuelta 19 a la vuelta 21. Son 3 vueltas, punto sobre punto, intercalado. Vamos a seguir intercalando y son 3 vueltas. Aquí ya tengo la altura deseada. Miren, casi no se notan las disminuciones y los cambios. Y ahora, a partir de la vuelta 22, ya solo vamos a trabajar en color negro. Aquí ya corto el color blanco. Gracias, blanco. Y ahora vamos a trabajar en flow. ¿Recuerdan cómo el inicio del chaleco? Vamos a trabajar en flow, un punto bajo, una disminución, con el color negro, tomando solo la hebra de adelante para hacer el cuello de nuestro chaleco. Aquí yo siempre les digo que tejan lo más bonito que se pueda porque tenemos un trabajo prolijo. Si por alguna situación les llega a quedar algo raro, no se preocupen porque aquí va un moño. Entonces, para que no se estresen de que se va a ver, no, aquí va un moñito. Entonces, por esta ocasión, ya que pasamos este reto de intercalar puntos, no se preocupen que aquí va a ir un moñito. El último punto de esta vuelta, la vuelta 22, va a cerrarse en color lila, porque ahora vamos a empezar a tejer la cabeza y cuello de nuestro personaje. Entonces, tejiendo la vuelta 22 terminamos con 10 puntos bajos. El último punto lo cerramos en color lila y empezamos la vuelta 23. Ahora cambiamos y tejemos en bloc, que vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a tejer una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. Esto nos va a dar un total de 8 puntos. Estamos haciendo este motivo, este seguimiento, esta secuencia para generar el cuello, para que sea más delgado que el cuello del chaleco y se vea la diferencia. Recuerden que todo este tiempo hemos estado rellenando nuestro personaje. Igual y no lo ven en todo el video, pero sí se está rellenando el personaje. Y aquí donde se disminuye, deben de tomar en cuenta para que ustedes puedan ir metiéndolo y que no les vaya a quedar aguado su tejido. Bien, terminamos esta vuelta con 8 puntos bajos. Recuerden, fue la vuelta 23 en bloc. 8 puntos bajos y la vuelta 24 vamos a trabajar punto sobre punto en esta vuelta. Son 8 puntos bajos en esta vuelta número 24. Si tienen alguna duda, si quisieran el patrón escrito, ese patrón va a estar disponible por Reverly. Esto es por una módica cantidad, solamente para poder apoyar el
tejido y seguir comprando materiales. Entonces, si gustan obtenerlo por escrito, pueden visitar mi tiendita Reverly, o bien si tienen alguna duda me pueden contactar, pausar el video, repetirlo las veces que sea necesario para que les salga el personaje. Ahora empezamos la vuelta número 25 y vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Esa va a ser la secuencia. Primero hacemos 3 puntos bajos, luego un aumento, luego hacemos 3 puntos bajos y otro aumento. Esto es para tener 12 puntos en la vuelta, perdón, para tener 10 puntos en la vuelta 25. Vamos con la vuelta 26 y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia se repite 2 veces, son 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, para que nos dé la cantidad de 12 puntos bajos en esta vuelta, que es la vuelta número 26. Recuerden que estamos haciendo el cuello y la cabeza de nuestro personaje Temor de la película Intensamente. Llegamos al final de esta vuelta y vamos a la vuelta 27. Vamos a trabajar un punto, un aumento por 6 ocasiones para tener 18 puntos bajos al final de esta vuelta. Recuerden, es la vuelta 27 y vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento por 6 ocasiones para tener 18 puntos bajos en esta vuelta. Aquí ya va tomando forma. Recuerden, siempre confíen en el proceso. Recuerden que les dejo mis redes sociales en la descripción de este video para que vayan y conozcan más de mi trabajo. Llegamos al final de esta vuelta. Ahora toca la vuelta 28 y esta vuelta 28 y la vuelta 29 vamos a trabajar punto sobre punto. En cada vuelta son 2 vueltas de 18 puntos. Entonces dejámosla y terminando regreso con ustedes. Bien, ya hicimos estas 2 vueltas, 28 y 29. Vamos con la vuelta 30 y vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Esto es por 6 ocasiones. Recuerda, es un punto bajo, un aumento, un punto bajo en 6 ocasiones para tener 24 puntos bajos en esta vuelta. Estos personajes han sido pequeños, no hemos tenido mucho trabajo, entonces pueden tomarse el tiempo necesario para realizarlo sin estresarse. Esta vuelta 30 finaliza con 24 puntos bajos y vamos a trabajar las siguientes vueltas, que es la vuelta 31 y 32 con punto sobre punto durante 2 vueltas que van a tener 24 puntos bajos en total cada una. Bien, terminamos estas 2 vueltas y ahora vamos con la vuelta número 33. Empezamos las disminuciones. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución y un punto bajo en 6 ocasiones para así tener 18 puntos bajos en esta vuelta. Recuerda, la secuencia es un punto bajo, una disminución, un punto bajo por 6 ocasiones para tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 33. La vuelta 34 consta de un punto bajo, una disminución por 6 ocasiones para tener 12 puntos bajos en esta vuelta 34. Un punto bajo, una disminución para tener 12 puntos bajos.
en esta vuelta número 34. Recuerda ir rellenando este trabajo, poco a poco lo vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando. No se los pongo, pero sí es necesario porque a veces terminamos el tejido y si no nos lo mencionaron, no hicimos el proceso. Aquí estamos terminando la vuelta 34 con 12 puntos bajos y la vuelta 35 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí como ya la otra vuelta va a ser un hoyito muy pequeño por el cual tal vez no me entre todo el relleno que quiero, ya lo estoy metiendo para que podamos cerrarlo y así nos quede bien durito el tejido. Recuerda, son 6 disminuciones en la vuelta 35 para terminar con 6 puntos bajos. Y terminando estas disminuciones vamos a cerrar con aguja, tomando solamente las hebras de atrás por todo el círculo y así haremos nuestro anillo invertido. Solamente terminamos de hacer nuestras disminuciones para realizar el proceso. Aquí ya corté la hebra y aquí con la agujita vamos a hacer nuestro anillo invertido. Queda como anillo invertido porque al final tomamos solo las hebras de atrás y nos da la oportunidad de jalar nuevamente y cerrar de manera que hiciéramos un anillo, pero al final de nuestro tejido. Miren, solamente por la parte de atrás, con cuidado en no picarse. Y aquí ya escondemos nuestra hebra bien escondidita y cortamos el sobrante. Aquí a veces me tengo que ayudar con las pinzas porque está duro y no puedo pasarla. Bien, entonces así queda el cuerpo. Ahora vamos a trabajar con ojos, brazos, nariz y los detalles que nos faltan. Vamos a iniciar con los ojos y en color blanco vamos a tejer 5 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a hacer 5 puntos bajos en un anillo mágico. Esto es para hacer los ojitos de nuestro personaje. Ahora la vuelta número 2 va a llevar 5 aumentos, esto quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en cada punto para que al final de la vuelta tengamos 10 puntos bajos. Recuerden poner marcador en caso de que tengan buena concentración y no pierden la cuenta, pueden no usarlo, pero yo siempre les recomiendo tener su marcador de puntos. Hacemos nuestros 5 aumentos para tener 10 puntos bajos en esta segunda vuelta. Y la vuelta número 3 va a ser un punto en cada punto, haciendo 10 puntos que son los que teníamos en la vuelta anterior. Un punto en cada punto. Y de estos vamos a tejer 2 círculos blancos, uno para cada ojito. Está súper fácil. Al final de la vuelta vamos a cerrar y cortar hebra. No es necesario que la dejen larga ya que vamos a unir con un poco de silicón. Entonces rematen, fijen y corten la hebra. Pueden hacerle un nudito con el poco hilo que tenemos del primer anillo mágico. Y aquí les enseño, vamos a meter los ojitos, que se me olvidó mencionarlos al inicio del video. Vamos a usar ojitos del número 6 para ponérselos a nuestro personaje. Si no tienen ojitos del número 6, pueden ponerlos con pintura acrílica haciendo un punto o con un poco de fieltro
haciendo un pequeño circulito. El punto es que no se conflictúen si no tienen todos los materiales. Siempre podemos sacar ideas para hacer nuestros personajes y que nos queden con los materiales que tenemos. Perdón. Aquí ya está el primer ojito. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Y vamos a empezar con un anillo mágico y 6 puntos bajos. Recuerda que tenemos que hacer 2 piezas de cada color para hacer 2 ojitos. Cerramos el anillo mágico y la vuelta número 2 va a ser de 6 aumentos para tener 12 puntos bajos al final de esta vuelta número 2. ¿Qué son los aumentos? Es 2 puntos en cada punto que hayamos tejido en una vuelta anterior para duplicar los puntos al final de la vuelta. Entonces aquí ya tenemos 6 aumentos para que nos dé un total de 12 puntos bajos. Bien, ahora la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer punto sobre punto, o sea, 2 vueltas con 12 puntos bajos. Cortamos y rematamos y hacemos el tejido hacia adentro para que quede como un capuchoncito y podamos embonar lo blanco de los ojos en esto moradito. Recuerda, son vuelta 3 y vuelta 4, punto sobre punto. Como hicimos esta pieza con un punto más, va a quedar como capuchoncito, igual que la blanca, pero un poco más grande. Y así van a embonar lo blanco de los ojos en esta pieza lila. Esta sería la última vuelta. Estamos terminando. No necesitan dejar hebra larga porque vamos a unir con silicón. Terminamos, rematamos y cortamos la hebra. Y esto lo guardamos aquí. Esto nos sirve como un poco de relleno. Yo no le puse relleno porque son unas piezas muy pequeñas y siento que con el estambrito que dejé se rellena perfecto. Aquí embonamos con el silicón, metemos la pistola, ponemos un poquito y embonamos lo blanco adentro de lo lila para que quede así nuestros ojos. Vamos a hacer 2 como se los mencionaba. Usamos un par de ojitos de amigurumis del número 6 y seguimos con la nariz. La nariz, como ven, la estamos tejiendo en color lila y vamos a hacer un anillo mágico con 4 puntos bajos y vamos a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 4 punto sobre punto. Esto quiere decir que vamos a hacer 3 vueltas de 4 puntos bajos cada vuelta. Esto es para hacer la nariz de nuestro personaje. Aquí me ayudo para voltearlo porque como es un tejido tan pequeño, si no lo volteamos desde la primera vuelta, nos va a costar muchísimo trabajo voltearla. No es imposible, pero sí con mucho trabajo y esfuerzo voltearla en las siguientes vueltas. Entonces mejor aquí desde la primera. La volteamos para que ya quede como la vamos a usar y vamos a seguir tejiendo la vuelta 3 y la vuelta 4. No cortes el hilo que sobra. Siempre los restantes a mí me gusta dejarlos porque, por ejemplo, en estas piezas que no podemos meter relleno, pues si dejamos el hilito que sobró, nos funciona de relleno y es el mismo color, no se ve, no se sale y no queda feo. Entonces dejamos las siguientes 2 vueltas. Recuerda que son 4 vueltas. Empezamos con 4 puntos bajos en anillo mágico y la vuelta 2, 3 y 4 son punto sobre punto de 4 puntos cada una.
Aquí terminamos de meter el hilito. Y si ustedes ven, esto también nos ayuda a darle forma a la nariz. Para que quede como lo vamos a utilizar. Aquí pueden observar que algo pasó, como que creo que se me fue la hebra al otro lado y agarré hebras que no correspondían, entonces ya no podía seguir con el tejido porque se cerró. Pero se deshace y volvemos a empezar, no se preocupen. A veces sí les dejo los errores que me pasan para que vean que no todo es perfecto en redes. Ni aunque dejamos así en 40 minutos, 50, una hora. No, vamos haciendo, editando y es poco a poco. Entonces ustedes deben de hacerlo también con calma para que les salga el personaje como ustedes quieren. Aquí estamos terminando la vuelta. Vamos a meter bien el hilito. Aquí no necesitamos tanta hebra porque también se va a unir con silicón. Ahora vamos a tejer las cejas. De estas vamos a hacer 2 y se va a trabajar 5 cadenas de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cortar. Y aquí un secreto. A mí me gusta usar como cola loca, o si no hay cola loca, como un pegamentito de las uñas, que es muy parecido, es resina. Y le pongo en las puntas, porque al final de cuentas esto no lo vamos a unir, las cejas así van a quedar. Entonces, para dar el efecto que estoy buscando, necesito que no tenga hebras. Y si las corto muy al ras, pues el tejido bien puede deshacerse. Entonces, pongámosle que yo sello de esta forma cuando corto al ras las cejas. Y entonces así queda, porque esto va a ir pegado en la parte de arriba. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a realizar los brazos. Los brazos van a ser igual 2 piezas y vamos a empezar con 6 puntos bajos en un anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y la vuelta 2 va a ser punto sobre punto, o sea, una vuelta con los mismos 6 puntos bajos. Y al final de esta vuelta vamos a cambiar a color azul celeste, azul clarito, azul bebé. Es un azul muy clarito, el más clarito de todos, no es azul cielo, es todavía más clarito. Porque lleva un suéter nuestro personaje, pero no lleva todo el suéter como tal, sino lleva un chaleco y abajo un suéter. Entonces, hacemos los 6 puntos bajos. También es una pieza chiquita, entonces váyanla volteando para que no nos cueste trabajo y se vaya haciendo la forma. Cerramos y ponemos este azul. Miren cómo es súper clarito. Mi gancho es azul cielo, yo diría. Y este es azul muy, muy clarito. Y vamos a trabajar de la vuelta 3 a la 7, punto sobre punto. Esto es por 4 vueltas, de 6 puntos bajos, perdón, cada vuelta. Al final vamos a cortar. Y a esto sí les vamos a dejar hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a hacer 2 piezas iguales de estos bracitos. Metemos los hilos. Aquí pueden hacer nudo, pueden no hacerlo. Metemos los hilos y, como les digo, me queda como un poquito de relleno en las manitas y pues da forma. Yo todos los personajes de la película Intensamente he alambrado los brazos porque a veces hacen algún ademán, algún movimiento que me gusta fotografiarlo. Si no lo quieren alambrar está bien, pero yo sí los alambro. Aquí ya tengo terminado este brazo
Ya se hicieron las 4 vueltas, dejo la hebra larga y como les comento hay que tejer 2 piezas iguales. Ahora vamos a tejer en color rojo el moño que lleva en el cuello y vamos a trabajar la siguiente secuencia. En un anillo mágico vamos a hacer 3 cadenas, subimos 3 cadenas, hacemos un punto medio alto y hacemos 3 cadenas. Esta última se cierra con punto deslizado y vamos a hacer exactamente lo mismo pero del otro lado. Subimos con 3 cadenas, hacemos un punto medio alto, hacemos 3 cadenas y cerramos con punto deslizado. Y así cerramos el anillo mágico y nos queda un pequeño moñito que le vamos a enredar lo que nos sobró de hilito para que quede aquí lo abultadito del moño. Le pasamos unas 3-4 vueltas y ahora por la parte de atrás vamos a insertar la aguja y vamos a perder el hilo. Esto además de perder el hilo es pues para terminar el moño, porque si lo dejamos así o solo le hacemos un nudo tal vez quede muy abultado. Entonces si lo escondemos de esta forma perdemos las hebras, pero también aseguramos de que no se vayan a salir ni se nos vaya a deshacer nuestra pieza, ya que es muy pequeñita. Ya pasando, apretamos muy bien, cortamos el sobrante. Si quieren pueden ponerle silicón o cola loca para cerrarlo, y si no pueden esperar a que unamos. Ahora vamos a hacer el pelo. Y en todos los personajes de Intensamente usé hilo cristal para el cabello en doble hebra. Y este pelo es de 10 cadenas. Vamos a hacer 10 cadenas. Vamos a cortar y exactamente igual que con las cejas, voy a usar la resina para sellar este lado y que no se nos vaya a deshacer. Cola loca si ustedes tienen. Recuerden no pegárselo mucho porque estos resistores a veces sueltan vapores, que no les caiga en el ojo o en el dedo porque luego quema. Y ahora se deja otra hebra larga porque con esa hebra vamos a unir a la cabeza. Bien, vamos a empezar armando. Aquí yo ya le puse el alambre y lo forré. Ahora vamos a coser al cuerpo y a esconder el hilo. Corto los sobrantes. Después de haber tejido ya el brazo, yo uní por la parte de atrás, corto los sobrantes y ya quedó sus bracitos. Si ven el personaje de Temor, en la parte de arriba lleva los ojos, son saltones. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El moño va en su cuellito, por eso les decía que aquí no se iba a ver tanto el tejido. No quiere decir que lo hagan mal, pero que se desestresen si creen que se veía algo raro. Los ojos van aquí en la parte de arriba, entonces vamos a pegarlos con silicón. Si ustedes desean que quede más fijo, pueden coserlo, no hay ningún inconveniente. Yo lo pego con silicón, se me hace más rápido y pues son piezas pequeñas, no se van a zafar. Este me recuerda a un moped, pero no sé a cuál. Como a Gonzo, creo, sí. La nariz va en medio de los ojos. Igual corto la hebra que dejé, meto el sobrante para seguir rellenando un poquito. No necesitaba demasiado, pero con el sobrante de la hebra queda relleno y bien para que lo podamos usar. Y con una gotita de silicón lo vamos a pegar en la parte de en medio. Póngale silicón al inicio y un poco abajo para que quede sostenido entre los ojos y en la parte de abajo de la cabeza. Bien, las cejas van así, en esta forma, como haciendo una curva hacia arriba, como si sonriera con las cejas, pero lo que hace es que se ve con pánico, con temor, con horror. Ese es el efecto que le quiero dar. Y la otra igual, miren. Por eso no necesitaba que quedara ningún sobrante, porque van pegadas así.
Y el cabello lo vamos a poner en la parte de atrás. Aquí tenemos que meter las 2 hebras. Yo no sé qué estaba pensando porque metí la primera y después metí la otra, pero no. Tenemos que hacerlo. Cuando me di cuenta ya lo corregí. Pero tenemos que hacerlo junto para poder hacer este mismo paso. Igual metemos una hebra, la pasamos. Yo no sé, creí que lo iba a unir de otra forma, pero no, es esto. Unirlo junto, porque lo tenemos que pasar por el mismo hoyito. No va a ningún lado, va por el mismo hoyito. Y sacando las hebras vamos a hacer unos nudos para que se quede ahí seguro, sujeto y no se salga. Si lo quieren afianzar con silicón está bien, pero siento que no es necesario. El cabello queda perfecto así amarrado, no se mueve, no se gira, no nada. A mí me ha quedado bien. Y bueno, yo los tengo, como vieron en el principio del video, lo puse en una maderita porque los coleccionan. Entonces, los entrego así con la maderita. Bien, podría haber quedado así, pero al fijarme en la imagen, no sabía cómo hacerle la boca. Entonces, aquí les puse varias imágenes de cómo la tiene, con dientes y con gritos. Yo pensé hacerle una boca medio triste o preocupante. Lo hice con un pedacito de fieltro y esto nada más lo pegué aquí. O sea, no fue tanto. Pueden hacerlo con fieltro blanco, dibujan los dientes y hacen una forma de grito, pero en esta ocasión pues nada más lo realicé así. Súper fácil para que puedan realizarlo. Espero que este personaje les haya gustado. Este fue el final de Temor. Si tienen alguna duda pueden decírmela con gusto. Recuerden seguirme, darle like, que es un montón de ayuda, compartir el video. Y cualquier duda pueden dejármela en comentarios o en mis redes sociales. Así quedó nuestro personaje y los veo en el siguiente video. Muchas gracias por seguirme al final y espero que les agrade y estén tejiendo su colección. Muchas gracias, bye.